El 21 de septiembre, además de ser el día de la primavera y del día del estudiante, es el día de San Mateo, del apóstol y el evangelista, que él nos cuenta él mismo su propio llamado cuando era recaudador de impuestos y Jesús pasó por la ciudad de Cafarnaún, por el lugar en donde los pescadores, discípulos de Jesús, se dedicaban a la pesca y le dijo, ven y sígueme, y él dejó la mesa de recaudación de impuestos para seguirlo. Es muy importante el milagro este de la conversión de San Mateo, porque piensen ustedes que cuando Jesús le dice al agua en Caná de Galilea que se convierta en un vino delicioso, el agua no se resiste. Y cuando Jesús le dice a los panes que se multipliquen, los panes no se resisten. Y así cuando Jesús enfrenta la ceguera o enfrenta la parálisis o enfrenta la muerte de Lázaro, la ceguera, la parálisis o la muerte no se resisten frente a Jesús. En cambio, cuando Jesús nos dice a nosotros que perdonemos, nosotros podemos resistirnos y guardar rencores. Cuando Jesús nos dice que no nos preocupemos por el mañana, nosotros podemos seguir preocupándonos no solo por el mañana, sino por el pasado y por el año que viene. Y por esa razón, en realidad nosotros tenemos nuestra libertad, nuestro libre albedrío, que puede oponerse a la acción de Dios, por todopoderoso que sea. Y entonces Dios a los hombres lo que hace es invitarnos, como si no le dijera al agua, sino invitara al agua. Pero ya les digo, el agua no tiene libertad, en cambio nosotros sí. Y por eso los grandes milagros de Jesús son las conversiones, porque ahí no solamente se ve su poder, sino se ve que evidentemente su presencia debía tener algo tan convincente, tan extraordinario como para hacer que María Magdalena, de la cual habían echado 7 demonios, dejara todo para seguirlo a Jesús, o que un hombre que era recaudador de impuestos dejara todo para seguirlo. Y por otra parte que el joven rico, a quien Jesús lo invita también a dejar todo para seguirlo, ve, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y después ven y sígueme, no lo hace. Es decir, ahí se ve claro que uno era libre de decir que sí o de decir que no. Bueno, un recaudador de impuestos era un hombre muy terrible, porque ustedes se acuerdan que en la época de Jesús hay una invasión de los romanos. Los romanos, como son hombres prácticos, no les importa exactamente anexar el reino de Israel al César, sino lo que les interesa es tener el poder y tener la plata. Y entonces dejaban que hubiera un rey, que era Herodes, pero que era un rey de pacotilla, que en verdad no reinaba y que era un cipayo completamente vendido al poder del César. También había un cierto respeto a la autoridad religiosa y por eso no imponían los dioses romanos y permitían que existiera un sumo sacerdote y un sanedrín, un consejo de los sumos sacerdotes que tenía cierto poder y que eran los que regían y los que cobraban los impuestos del templo, pero en realidad ellos tenían sus propios recaudadores de impuestos que se ocupaban de cobrar el impuesto para el César. ¿Se acuerdan que en un momento le van a preguntar justo eso a Jesús, si es lícito pagar ese impuesto? Porque para un judío era lógico que se pagara el impuesto del templo, que lo recibían los sumos sacerdotes y que servían, ¿no es cierto?, para mantener todos los sacrificios que se realizaban en el templo de Jerusalén, pero no era lícito pagar el impuesto de estos paganos que estaban sobre nosotros subyugándonos.
Y entonces, ¿qué tenían los romanos? Bueno, como ellos sabían que para un judío piadoso entrar en relación con un romano hubiera estado mal porque hubieran quedado impuros, entonces tomaban entre los judíos gente vendida que se vendía a ellos y que cobraban los impuestos a sus propios hermanos. Ningún buen judío hubiera sido recaudador de impuestos y se los llamaba publicanos porque eran los que se iban con los de los otros pueblos, ¿no es cierto? Los gentiles, los que no trabajaban para el pueblo de Dios, sino trabajaban para los extranjeros y eran muy mal tenidos, considerados grandes pecadores, eran denostados por todos los judíos, nadie hubiera ido a la casa de un publicano, por eso le reprochan a Jesús que acepte la invitación de los publicanos, no solamente de San Mateo, sino también un episodio bastante similar que es el episodio de Zaqueo. Y entonces evidentemente era algo muy feo lo que hacían, cobrarle impuesto a sus hermanos para dárselo a los invasores, pero era algo que a ellos le daba grandes ganancias y entonces evidentemente los publicanos si se vendían bien, ¿no? Y ganaban por eso y parte de esa recaudación de impuestos se la quedaban ellos, que se enriquecían mucho. Y evidentemente dejar esa situación una vez que ya habían tomado la decisión de traicionar a su pueblo no era algo sencillo. Tampoco eran muy aceptados cuando lo hacían, ¿no es cierto? Y por eso evidentemente fue una valentía la de San Mateo, el dejar esa mesa de recaudación de impuestos y seguirlo a Jesús. Y se ve que lo hizo con una gran alegría, porque lo que hace es festejarlo con un banquete, ¿no? Y lo mismo Zaqueo, ¿no es cierto?, que invita a Jesús a un banquete a su casa en donde decide devolver todo lo que ha robado. Bueno, fíjense que ese hombre que era tan pecador, que ese hombre que realmente vivía tan lejos de Dios, que ese hombre que era rechazado por todos los personajes del pueblo de Israel, es un hombre que predicó el Evangelio a los judíos por lo menos por 15 años después de la ascensión de Jesús a los cielos. Por eso su Evangelio está dirigido a los judíos, porque evidentemente su predicación se dirigió sustancialmente a los hombres del pueblo de Israel. Eso se ve claramente en que hay cosas que no aclara, como hacen otros evangelistas que le hablan a los paganos y entonces aclaran cuestiones del pueblo de Israel que él no siente obligación de aclararlas porque está preparado ese evangelio para ser leído por un judío. Y exactamente no sabemos cómo es su martirio, pero se cree que murió en Etiopía, evangelizando Etiopía. Pero lo extraordinario es esto que les digo, ¿no? Si el agua se convierte en un vino delicioso, ¿no? Y eso es un gran milagro de Jesús. Pero ya les digo, el agua no puede rechazar la acción de Dios, entonces ahí el mérito es solo de Él. San Mateo se convierte en un vino delicioso, ¿no? En un gran evangelista, en alguien que anuncia en el Evangelio. Nosotros, 2000 años después de él, seguimos conociendo cosas de Jesús gracias a ese evangelista que era un desgraciado, ¿no? Y que nadie le hubiera hablado cuando recaudaba impuestos, y que sin embargo se animó a esa invitación que Jesús le hacía, le dijo que sí, se dejó transformar y miren cómo el grano de trigo que muere da mucho fruto, porque Dios hizo con él algo más importante que un vino delicioso, ¿no? Hizo un apóstol e hizo un evangelista, que nosotros siglos después, ya les digo, seguimos recibiendo esa buena noticia de Jesús gracias a que Él dejó
eso que lo ataba para seguirlo a Jesús. Pensemos que esa invitación nos hace a cada uno de nosotros y que todos los evangelios vocacionales que tienen que ver con una llamada siempre suponen algo que hay que dejar las redes, hay que dejar al padre y a la madre, hay que dejar las cosas que nos atan, hay que dejar la mesa de recaudación de impuestos, hay que dejar las cosas que tenía el joven rico, siempre hay que dejar algo, porque San Juan de la Cruz dice, cuando un ave intenta volar, da lo mismo que tenga unas gruesas cadenas o unos débiles hilos que no lo dejen retomar vuelo. De la misma manera le es imposible volar. Y algunas veces Jesús nos invita y nosotros estamos unidos por gruesas cadenas de pecado que tenemos que dejar. Otras veces estamos unidos por débiles hilos de caprichos o de comodidades o de perezas, pero también tenemos que dejarlas porque Dios puede hacer con nosotros un vino delicioso, pero necesita de nuestro sí. Así que hoy le pedimos a San Mateo ese sí, esa capacidad de decir sí, de dejar todo para seguirlo. Les doy la bendición de Jesús, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.